Bueno, el tema que queremos tratar es los estados ampliados de conciencia. Como decíamos hace un ratito, hay una gran diferencia entre estado alterado y estado ampliado. Entonces, podríamos comenzar por eso. ¿Y qué es un estado ampliado de la conciencia? Es un estado en que mi conciencia puede expandirse más allá de los límites habituales del ego y más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera, es interesante hablar de estados ampliados de conciencia porque estos pueden ser utilizados de manera positiva para nuestras vidas. Es más, Aldous Huxley justamente es quien acuña el término estados acrecentados, dice, estados acrecentados de conciencia. Pero sí es bien interesante diferenciarlo de los estados alterados de conciencia, como a veces solemos encontrar como sinónimos en la literatura. Igual con los estados no ordinarios. Los estados no ordinarios al inicio se decía, por ejemplo, un estado no ordinario es el sueño, en que cada noche salimos y pasamos a otra onda de vibración, ¿no? Diferente del estado de alerta. Entonces, se han acuñado en la historia varios términos para explicar un poquito lo mismo. Ya más en los 70, Stanislaw Grof nos dice estados holotrópicos de conciencia, Mm. ¿no? Un poco holo hacia el todo. Entonces, finalmente nos podemos quedar con que el término tal vez más adecuado, no el único, pero tal vez el más adecuado para lo que estamos hablando, sería estados ampliados de la conciencia, porque tienen un objetivo, una intención. Claro, pero tú te has formado como médico y después como médico psiquiatra. O sea, es como que cada paso en tu carrera querías ir Sí, a explorar más profundo, ¿no? efectivamente, es el llamado del viaje interior, claro que sí, que uno tiene de manera personal primero y que luego va descubriendo que también, pues de algún modo nace esa vocación humanista, pues, de servicio, de compasión hacia el otro, hacia la otra, en este caso terminan siendo tus compañeros en el viaje. Pero tú tienes un proyecto que es fascinante y es lo que quería que nos cuentes, que estás intentando hacer un centro de sanación con enteógenos, con plantas sagradas, y que sea, no sé si sigues con ese plan, pero me acuerdo que hace tiempo querías que sea formal, o sea, que sea parte, digamos, de salud o de tratar de entrar en el camino formal. Claro que sí, mira, actualmente en Cajamarca tenemos este centro integrativo actualmente y estamos trabajando con estados ampliados de la conciencia. Es importante que ustedes sepan de que cuando nos referimos a los estados ampliados de la conciencia, tenemos que remontarnos a la tecnología de lo sagrado que llamamos, ¿no? ¿Qué son la tecnología de sagrado? Darnos cuenta que diferentes culturas de todo el mundo han utilizado diferentes procedimientos para estar en estados ampliados, ¿no? Y así tenemos distintos, desde el canto, la danza, el uso de tambores, el baile, como es en el caso de los bailes sufis, del baile derviche, etcétera, ¿no? Entonces vemos que cada cultura ha buscado sus tecnologías de lo sagrado. Dentro de ellos también tenemos el uso de plantas con poder psicotrópico, ¿no? En América Latina muchas de ellas, pero son todas las culturas en realidad quienes han buscado finalmente una expansión del conocimiento, ir un poquito más allá. Posteriormente, cuando ya, bueno, en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, se utilizó no solamente las plantas maestras, sino también muchas sustancias psicodélicas para la investigación. Y entiéndase bien el término, ¿no? Como psique, mente, délico, simplemente la expresión o manifestación. Entonces, sustancias manifestadoras de la mente, si quieres llamarlo de alguna manera. Y posteriormente, pues hubo un prohibicionismo que duró 20 años aproximadamente, desde 1970 hasta 1990. Decimos el oscurantismo para el mundo de la psique, que es tiempos en que hubo una guerra durísima contra todas las sustancias, pero que de algún modo también permitió una adaptación, ya que en ese tiempo, por ejemplo, Stan y Christina Grof estaban investigando con LSD, tenían muchos avances en sus terapias con LSD, tuvieron que ver separadas, entonces recurrieron a ver un poquito las culturas de todo el mundo y finalmente diseñaron una técnica maravillosa que también ayuda a los estados ampliados de la conciencia, que es la respiración holotrópica.
claro, La respiración holotrópica combina respiración acelerada, música evocativa, un poco de trabajo corporal. Entonces, combinado todo eso, puede hacernos entrar en estos estados ampliados de la conciencia. Entonces, como ven, hay múltiples tecnologías de lo sagrado, desde cosas muy complejas hasta el soplar de un sicuri en Puno. Cuando un sicuri está soplando por muchas horas, está haciendo hiperventilación. Al estar haciendo hiperventilación, puede entrar en un estado ampliado de conciencia. Antes, hasta hace algunos añitos, era imposible tener cursos que vayan más allá de lo cognitivo-conductual en las universidades, pero estamos en una nueva mirada, en un nuevo tiempo, y aquí en Perú, de alguna manera, estamos enseñando un poco de estados ampliados de conciencia y terapia psicodélica en universidades nacionales como la Universidad Nacional de Cajamarca, en Chachapoyas, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza. Entonces vemos que la mirada está cambiando totalmente y tenemos otras posibilidades. Te decía que a partir del 90 estamos frente a un renacer de la terapia psiquedélica. Y es un momento interesante, muy interesante, pero que hay que verlo también desde la mirada ética, porque han aparecido psicodélicos muy complejos, pero con muy buenos resultados, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la introducción de ketamina en la depresión, ¿no? Y específicamente de un isómero que se llama esketamina, que ha ingresado al mundo farmacéutico con el nombre de Spravato. Si bien es cierto que ketamina antes era mal vista, inclusive considerada como una droga perniciosa, ahora sabemos que es uno de los antidepresivos más rápidos y sobre todo que es un antisuicida en cuestión de horas. Es decir, te llega una persona con riesgo de pensamientos suicidas, con un inhibidor de la recaptación de serotonina podrías demorarte meses, ¿no? Mientras que con ketamina puedes demorarte horas en revertir su depresión. Entonces nos encontramos frente a posibilidades muy interesantes, riesgo-beneficio, ¿no? Tenemos también de que hay estudios ya bastante avanzados. Por ejemplo, tenemos el estudio del MDMA en estrés postraumático, ¿no? Está siendo probado en sobrevivientes de la guerra de Irak, también en sobrevivientes de estrés postraumático por violación sexual, y bueno, hemos tenido resultados realmente fabulosos. Ahora estamos en la fase 3 de la investigación. Los ensayos clínicos pasan por tres fases. La primera fase es para ver la seguridad, la segunda para ver la eficacia, la tercera es en unas poblaciones mucho más grandes, ya casi para ser aprobado. Sin embargo, pues quienes aprueban nuestros qué va y qué no va sigue siendo la FDA, ¿no? En todo caso, ahí entramos con el dilema ético de que estos tratamientos innovadores en psicología, en psiquiatría, en psicoterapia, todavía no pueden llegar a la mayoría de las personas. Y de cierto modo, pues son elitistas, si quieres llamarlo, porque es ketamina es sumamente cara, ¿no? Las cuatro ampollitas que necesitamos cuestan alrededor de 600, $700, que no es accesible para todos, tomando en cuenta que sí tenemos en Perú la posibilidad de tener ayahuasca, de tener hongos psilocíbicos, de tener huachuma, de tener otras cosas. Entonces ahí entra también un poco el dilema de la apropiación del claro, conocimiento por parte de la industria farmacéutica, Ujú. ¿no? claro, claro. La regulación de la FDA es bien peligrosa, pues, ¿no? Porque ellos deciden que sí, que no, que conviene, que no conviene, a dónde va la plata, todo. O sea, eso es, Exactamente. sí. Eh, pero sí, por ejemplo, cuando yo hice mi maestría en plantas sagradas, fue en la Universidad de Artes de Londres y me preguntaban, antes de permitirme hacerla, me pidieron que les compruebe que la ayahuasca, número uno, es legal en mi país y número dos, no es dañina para mi cuerpo, ¿no? Entonces yo estuve haciendo varias investigaciones y les mandé papers científicos donde, bueno, es legal, no solamente es legal, sino es patrimonio histórico, Cultural. cultural, perdón. Y en la parte de si es dañino o no, encontré un estudio que decía que habían investigado a ciertos pueblos nativos de la selva, donde habían abuelos que tenían más longevidad de vida, con mejor calidad de vida,
y se habían dado cuenta que ellos, esos abuelos, eh, hacían ayahuasca. Entonces comenzaron a investigar la ayahuasca para la longevidad y para la mejor calidad de vida. Y ahí lo quiero atar a lo que tú me comentabas la otra vez, que ya hay estudios que ven que incrementan las neuronas y la sinapsis. Y cuéntame un poco de eso, por favor. Claro que sí, y ahora te la tengo más fresquita. Justamente ahora tenemos un estudio que acaba de salir calientito nomás sobre la neuroplasticidad neuronal con psilocibe, con DMT, que es la ayahuasca, y con ibogaína, ¿no? Entonces ahora tenemos evidencia, así dura, evidencia completamente disponible de que hacen neuritogénesis, es decir, crecen nuevas neuronas en la corteza cerebral y esto se demuestra a través de una tomografía de emisión de positrones, donde pues toda la cabeza se ilumina por todos los receptores serotoninérgicos, y no solo neuritogénesis, sino también espinogénesis, es decir, también que en la espina, en la columna vertebral, también se forman nuevas dendritas, formándose por ende nuevas conexiones neurales. Al haber nuevas conexiones neurales, hay nuevas posibilidades de aprendizaje, de aumento de la memoria, de lo que actualmente le llamamos flujo de ser, de estar más presentes inclusive. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿para qué ampliar la conciencia? Vamos a encontrar muchos motivos, pero con evidencia bastante seria y dura. Ahora los artículos están a disposición para que podamos ver cómo efectivamente sí hay una neuroplasticidad con un cambio de estructura y un cambio funcional. ¿Qué características específicas tienen estas sustancias que justo favorecen el trabajo psicoterapéutico? De alguna manera, cada psicodélico, cada planta o cada método tiene sus propias particularidades, pero una que comparten en común es que actúan en los receptores serotoninérgicos 5HT2A. ¿Qué significa eso? De alguna manera, en buen cristiano, para decirlo, anulan el miedo, ¿no? Anulan la respuesta de la amígdala. Entonces, por ejemplo, en el caso de MDMA, después de un intenso miedo frente a un trauma, yo puedo conversar contigo sin respuesta amigdaliana, sin miedo. Y tú siendo adulta vas a reinterpretar de otra manera lo que te ha sucedido, con todas las herramientas que tenemos ahora como adultos. Podemos conversar sin ansiedad, entonces se puede reinterpretar el trauma y traerlo de otro modo después que ha terminado la sesión. Claro, y ahora se está ofreciendo de todo, pues, ¿no? Vemos en las redes sociales que se ofrece muchísimo y hay que tener bastante cuidado para qué, a dónde voy. Lo que falta es investigación. Y para algunos hay investigación y para otros no hay investigación porque tú sabes que todo está en función de a qué sustancias sí le interesa a la industria farmacéutica. Porque para elevar una sustancia a la categoría de legal se necesita alrededor de 100 millones de dólares, ¿verdad? Entonces no es tan fácil. Ah, un Claro. montón. Por temas de legalidad, estas sustancias todavía están en la lista 1A, pero entonces dentro de los ensayos clínicos o de lo que sí está permitido, en este caso es el uso ritual de ayahuasca y el uso ritual de huachuma, no sé si ustedes saben, pero desde diciembre ya tenemos una ley también que ampara el huachuma, Ah, qué pero bueno. curiosamente solamente la práctica del huachuma en el norte del país, ¿no? Tendremos que mudarnos al norte ahora. Extrañamente. Una diferencia en los resultados cuando has tenido pacientes que han tomado psilocibina, otros que han tomado ayahuasca, otros que han tomado MDMA. ¿Cuál es ¿hay alguna cosa en común o hay como que diferencias, como que cada planta te trae cosas distintas o la utilizas en distintos específicos pacientes? Sí, en realidad cada sustancia tiene su particularidad, ¿no? Por ejemplo, MDMA, al abolir el miedo, la trabajamos en estrés postraumático y en depresión. Psilocibina, muy buen resultado en depresión, por ahí un poquito que da buenos resultados en ansiedad,
¿no? Pero así cada uno tiene patologías específicas. Ayahuasca, ibogaína, me gustan mucho los resultados que nos ofrecen adicciones, en diferentes tipos de adicciones, de alcoholismo hasta cocaína, entre otros, pero sin embargo no es lo único, ¿no? No es lo único este camino de medicina. Como les decía, también hay un camino de sanación y de evolución personal, de Claro. buscar ese propio yo que hemos perdido. Entonces muchas veces estas plantas también nos sirven como catalizadores espirituales, Ujú. ¿no? Nos permiten ampliar una visión que va más allá, una conexión que hemos perdido probablemente con el nosotros. Y cuando digo el nosotros no me estoy refiriendo a ustedes y a mí, sino también a las plantas, a los animales, a todo lo que nos rodea, como es la visión andina. También nos reconecta con la sabiduría existencial, muchas veces nos da el sentido que estamos buscando a la vida, la autorrealización, el encuentro del self, como quieras llamarle. En la medicina occidental, ¿no? Que están usando con tanta ligereza, yo entiendo que en algunos casos hay que agradecer que existe toda la medicina occidental, pero solamente nos vamos hacia eso, por ejemplo, para tratar depresiones o esta doble personalidad o bipolaridad. Hay un montón de cosas que te dicen de frente, no, tienes que medicarte, no hay manera, tienes que medicarte. Entonces, esa medicación, ¿qué aporta y qué no es productivo para ti a comparación de las plantas? Ya, es que es el mundo de lo fácil, de que no queremos tener dolor, ¿no? Que no queremos ni por un ratito sentir dolor. Entonces, obviamente la industria farmacéutica pues te da eso, ¿no? Una solución para tu dolor en forma inmediata, pero que no es otra cosa que cubrir el síntoma que no termina de manifestarse. Bueno, Yo justamente en una clase reciente hablaba y les preguntaba a los alumnos de cómo diferenciamos una emergencia espiritual de una psicosis, ¿no? Ambos pacientes llegan diciendo de que tienen un encuentro místico, ¿no? Con alteraciones en la percepción, con alteraciones en el pensamiento. Y muchas veces, si es que en nuestra psique o en nuestras creencias aprendidas por la academia, dice de que paciente que tiene un trastorno en la percepción, trastorno en el pensamiento, pues es un psicótico, probable esquizofrénico, y lo que hago es medicarlo inmediatamente. Estoy cometiendo un gravísimo error, ¿no? Porque para empezar, debo esperar a que la enfermedad tenga su autorregulación, es decir, un proceso de manifestación de los síntomas que muchas veces son sanadores. En los pueblos originarios, si alguien te dice, tengo intuición o he soñado para otros, le creen. Ese es el chamán probablemente. En la psicosis, lo hemos conversado muchas veces, por ejemplo, hay que esperar un mes según la clasificación norteamericana, para recién medicar, cosa que nadie cumple. Y si es la clasificación más universal, que es la del CIE-10, que es nuestro clasificador más mundial para otros países, hay que esperar 6 meses del síntoma. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en una primera consulta psiquiátrica, de frente no le puedes dar un medicamento, ¿no? Puedes esperar a de que se autorregule probablemente o que esté haciendo una crisis que va a ser una crisis sanadora probablemente. Pero si tú inmediatamente tapas el síntoma, pues no habrá opción a más. Lo que tendremos que entrar en una puerta giratoria de seguir tomando medicamentos. Entonces, Ahora, yo cómo creo que diferencias cuando una persona, por ejemplo, tiene, que es lo que conversaba con Mari, ¿no? Deficiencias en el cerebro de algunas sustancias, digamos, y que es netamente físico y que no es emocional. que ahora existe un sistema que es un sistema más complejo, Chana, que es un poco neuroendocrino inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? De que yo una emoción, sea cualquiera de estas emociones conflictivas, por decirte tristeza, cólera o miedo, cuando es sostenida por cierto tiempo, forma hemoquímicos, forma y libera hormonas que van a tener directamente que ver con los receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, y de claro. otro tipo. Es decir, no hay otra forma. Está completamente unido nuestro comportamiento emocional a nuestra liberación de neurotransmisores.
Es decir, que no hay esa diferenciación orgánico-no orgánico. En realidad todo va a ser orgánico, porque hay cambios en nuestra bioquímica cerebral, pero esos cambios ahora van a ser definitivos, son parte de un proceso de adaptación, son parte de un momento que luego va a cambiar. Es posible porque tienen característica de impermanente, no te olvides. Lo que quiero decir que en una alteración en la percepción puede presentarse en un estrés, sí puede presentarse en un estrés. Y si yo no le doy antipsicótico, sino más bien lo acompaño, le doy las herramientas, probablemente va a salir de ese proceso sin necesidad de medicamentos, ¿Y ¿no? en qué momentos tú sí crees que es necesario medicar con fármacos? Cuando está en juego la vida tuya o la del otro, es decir, cuando hay auto o heteroagresividad, ¿no? Si es que tú ves que un paciente se va a suicidar, pues obviamente que le voy a dar un fármaco, sí, ¿verdad? No puedo permitir que se suicide, ¿no? Pero entonces estamos frente a situaciones muy explícitas, situaciones límites que nos obligan a, digamos, medicar de forma inmediata. Claro, entonces, por ejemplo, lo que nos decías de que está en fase 3 el MDMA, eso podría ser para ti un sustituto de inmediatez en un caso de agresividad fuerte o de suicidio, ¿o no? Total, Sí, completamente, sí, es buenísimo, ¿no? Inclusive, como habíamos dicho, esquetamina, ahora hay muchos institutos de esquetamina, en Lima también los hay, ¿no? Entonces, el tema es que te dan la esquetamina y pues hasta luego, vaya, chao, y esa no es la idea. Siendo la esquetamina un psicodélico potente que nos lleva a nuestro mundo interior, requiere de acompañamiento. claro, Una cosa es darte el fármaco y otra cosa es acompañarte psicoterapéuticamente asistidos por el fármaco. Son cosas distintas, ¿no? Lo que necesitamos es un acompañamiento en realidad, porque muchas veces las personas no tienen las herramientas necesarias y se pueden creer pues todo aquello que viene a su psique en ese momento, sin un filtro adecuado. claro. Entonces, ahí sucede también esto de la insuflación del ego, ¿no? Que lejos de sanarnos, pues aparece una suerte de poder, oh, que soy el sanador, el chamán, el supermédico, qué sé yo. Entonces, producto también de no resolver los temas con la propia sombra. Hay un libro, no sé que a muchas personas no le gusta este autor, pero es un antropólogo llamado Carlos Castaneda. No sé si ustedes lo han leído, Sí, Sí. ¿no? Entonces, hay un libro de ellos que se llama Viaje a Ixtlán. Y en Viaje a Ixtlán, Carlos le pregunta a su maestro si es necesario realmente tener sustancias externas, ¿no? Si es necesario tomar plantas realmente. Y don Juan Matus le dice ahí que no era necesario. Entonces él se sorprende. Le dice, pero entonces, ¿por qué usted me está dando? ¿No? ¿Por qué me está dando plantas si no es necesario? Y don Juan le responde, es que muchas veces les damos plantas a los que así nomás no van a entender. claro. Y eso también me preguntaban, y es importante comentarlo aquí, ¿da dependencia física? ¿Son adictivos los psicodélicos? ¿No? Y también ahora podemos decir tajantemente que no causan ningún tipo de adicción porque no actúan a nivel del sistema mesolímbico de recompensa, ¿no? Como si es el tabaco, como si es el alcohol, ¿no? Entonces, entran en el nivel de recompensa, se acaba la exposición a la recompensa, la dopamina baja y quiero consumir otra vez. Estos no, fundamentalmente son serotoninérgicos, muy poco dopaminérgicos, algunos de ellos, por ejemplo, ketamina sí un poquito, pero el resto de los psicodélicos clásicos o tradicionales son puramente serotoninérgicos y actúan en otras hormonas, pero no en la recompensa inmediata. Muchas veces, pues quienes conocen, por ejemplo, una planta de aquí de los Andes que se llama Adenantera peregrina, huílica, con la cual estamos trabajando muchísimo ahora último porque nos ayuda con las disoluciones de los egos que son muy fuertes, muy potentes a veces. Entonces se va a dar cuenta que esa purga no es nada recreativa, pues. Entonces no creo que toma vuelta hoy y en una semana o en 3 días quiera tomar de nuevo, ¿no? Y así sucesivamente, no lo creo. No, ni hablar, es difícil tomar una planta, hay que prepararse y una vez que estás frente al momento de tomarla es como, ay, ¿por qué me metí en esto, por Dios? No es fácil.
No es fácil. Y no hay esto de la tolerancia en el cuerpo. Por ejemplo, con la psilocibina yo tenía entendido que ¿no? había que parar, Todo lo volver a tomar. contrario, Chana. A veces con psilocibina, a la siguiente sesión necesitas tomar un poquito menos. No hay esa tolerancia de que la tolerancia de los adictivos justamente es de que cada vez necesito más Sí, para tener, digamos, el mismo colocón o la misma intensidad de la apuesta. En cambio, hay gente que ya va tomando ayahuasca, va tomando psilocibina y muchas veces necesita menores concentraciones porque su cuerpo ya encontró cierta conexión, ¿no? Encuentran cierta facilidad de entrar en un estado ampliado, ya no con mucha sustancia, porque finalmente les recuerdo que nosotros producimos DMT, nosotros producimos CBD, nosotros, es decir, nuestro cuerpo es el maravilloso laboratorio, pero que hay que saber despertarlo, ¿no? En meditación podemos despertar estos estados, claro que podemos. Y yo creo que este es el futuro de la psicoterapia, realmente mirar la sabiduría ancestral, pero no ser ortodoxos ni mucho menos chauvinistas, ¿no? Sino entender de que hay una cosa para cada cosa, que no es la panacea y tampoco es para todos, ¿no? Que para eso se requiere una evaluación y todo un proceso terapéutico. Yo recomiendo a las personas no tomar solamente una sesión así, sino seguir un proceso, ¿no? Seguir un acompañamiento y donde tal vez entrar en estados ampliados sea una herramienta más para llegar a mi fin, pero no el fin per se mismo. Claro. Hace poquito se hizo un estudio de cuál psicoterapia era la más efectiva, ¿no? Se probaron psicoterapias cognitivo-conductuales, se han probado sistémicas familiares, se han probado un poco el psicoanálisis en sus diferentes variedades y las terapias de tercera generación. Y oh sorpresa, que todas las terapias más o menos tenían el mismo porcentaje, que la diferencia la hacía la capacidad de amar del o la terapeuta, ¿sí? La capacidad de poder meterse realmente y comprometerse con el mundo de sus consultantes. Esa era la diferencia, el amor.